Bueno, vamos con un nuevo vídeo, domingo 9 de marzo, que toca hablar, por supuesto, de todo lo que está ocurriendo en Siria ante el silencio de los medios de comunicación, ante el silencio de la Unión Europea, ante el silencio de prácticamente todo el mundo. Los yihadistas de Hayat Tahrir al-Sham con Hassan Abdel Ghani al frente, exmiembro de Al-Qaeda, terroristas del ISIS todos, que ya sabéis que consiguieron el poder hace 3 meses, cuando cae el régimen de Bashar al-Assad. Por cierto, que con él Siria era el único país de Oriente Medio en el cual los cristianos podían celebrar su fe sin ningún tipo de problema. Pues hemos conocido que en las últimas horas, ayer sábado 8 de marzo, pero esto se lleva extendiendo, en este caso, pues varios días, y me imagino que hoy domingo también va a continuar. Son ya más de 1000 asesinados por este régimen criminal, cristianos y alawitas, principalmente cristianos, y sí, esto hay que calificarlo como genocidio. Al igual que los cristianos armenios masacrados en Azerbaiyán, que por cierto parece que tampoco le importa a nadie, o los cristianos negros masacrados en las dictaduras islamistas africanas, como República Democrática del Congo. Pero bueno, qué curioso, ¿no? Que todas estas dictaduras totalitarias siempre llevan la palabra democrático, ¿no? República Democrática del Congo, República Democrática de Corea, qué curioso todo, ¿no? Bueno, en fin, en el Congo, en Mali, en Mauritania, como siempre hemos denunciado, los del Black Lives Matter, los de arrodillarse, puño en alto, se ve que hay negros de primera y negros de segunda, ¿no? Con delincuentes como George Floyd nos arrodillamos y levantamos el puño. Negros cristianos masacrados en África no merecen absolutamente nada, ¿no? Y bueno, aquí también, pues ya sabéis que solamente no tenemos pues las manifestaciones y las banderitas, ¿no? Por Palestina, por Hamas, pero ante los criminales islamistas, absoluto silencio, ¿no? Recordaréis hace 3 meses, cuando cae el régimen de Al-Assad, que salen muchos islamistas, ¿no? Por todas las calles de Europa a celebrar esta caída, ¿no? Porque dicen que estaban refugiados. Por cierto, si ese régimen cayó y estabas refugiado de ese régimen, que ni refugiado ni nada, hombre, ya que ha caído te puedes volver. No, se quedaron todos en Europa. Y todos esos están en silencio ante la masacre de los criminales, ante la masacre de los islamistas contra la población cristiana y alawita en Siria. Los tenemos entre nosotros. Sí, los tenemos entre nosotros. Los tenemos en Europa. Permitido todo por la Unión Europea. 1000 cristianos, más de 1000 cristianos asesinados en Siria por un régimen ayudado por la Unión Europea. La Unión Europea ayuda directamente este régimen criminal. De hecho, Álvarez, el ministro de Asuntos Exteriores, se reunió en su momento con Abdel Ghani, Al-Golani, como queráis llamarlo, con el nuevo líder sirio islamista, exmiembro de Al-Qaeda. Pero ya sabéis que estos iban a ser los islamistas moderados, como cuando los talibanes, ¿no?, recuperan Afganistán. No, hombre, estos son los talibanes moderados, no os preocupéis. Pues estos iban a ser los islamistas moderados, que iban a respetar a los cristianos, que iban a respetar las minorías, porque claro, son muy moderados. Silencio de la Unión Europea, silencio de los medios de comunicación con la masacre que está ocurriendo. De hecho, bueno, el problema no es que la Unión Europea haya guardado silencio. Es que la Unión Europea ayer ha publicado un comunicado en sus redes sociales, en Twitter, mintiendo, diciendo que son partidarios del régimen de Al-Assad los que están cometiendo estos crímenes, cuando hay pruebas irrefutables y documentadas de que es justo todo lo contrario. Pero esta es la Unión Europea, que es la mayor enemiga de Europa. La mayor enemiga, o el mayor enemigo, de la libertad de los europeos, de la prosperidad de los europeos, del crecimiento de los europeos, no es Putin, que no es Putin, que no. El mayor enemigo o la mayor enemiga es la Unión Europea. Los burócratas, los globalistas, los tiranos, los psicópatas, los locos de la cabeza que están en Bruselas y Estrasburgo. Ellos son los mayores enemigos de nuestra libertad, de nuestro crecimiento, de nuestra prosperidad. Los mayores enemigos de la libertad de los europeos, del crecimiento de los europeos, de la prosperidad de los europeos. Tenemos a familias cristianas enteras asesinadas por el gobierno sirio, por estos criminales, por estos islamistas, exmiembros de Al-Qaeda.
Pero, según la Unión Europea, es justo todo lo contrario. Ajá, muy bien. Y la Unión Europea, por supuesto, les sigue financiando. Pero lo peor no es lo de la Unión Europea, que también. Lo peor es Televisión Española. Televisión Española titulaba ayer en el telediario, creo que era de la noche, o hablaban de combates entre fuerzas de seguridad y leales al antiguo régimen de Bashar al-Assad. Es decir, Televisión Española está llamando fuerzas de seguridad a criminales del ISIS y combates a un genocidio cristiano, porque esto es un genocidio cuando estás masacrando a la población por cuestiones religiosas. Como digo, le ocurre a los cristianos armenios en tierras de Azerbaiyán, le ocurre a los cristianos negros en dictaduras islamistas de África, pero para ellos no hay Black Lives Matter. Para ellos no nos arrodillamos, para ellos no levantan el puño, no. Se arrodillan y se levantan el puño solamente por el delincuente George Floyd. Televisión Española financiada por nuestros impuestos. Repito, llamando fuerzas de seguridad a criminales del ISIS, llamando combates a genocidios cristianos y llamando cristianos a partidarios del régimen anterior. No es que sean partidarios o no partidarios. Es que con el régimen anterior, Siria era el único país de Oriente Medio en el cual los cristianos podían profesar su fe sin ningún tipo de problema. Bueno, yo creo que es un buen ejemplo, ¿no? Cristianos asesinados en pleno Ramadán. Yo creo que es un buen titular. Es un buen titular, ¿no? Por parte del Islam, que es el auténtico enemigo de Occidente. Por eso la Unión Europea es el enemigo principal, no Putin, no, de verdad que no es Putin. Es la Unión Europea el principal enemigo de nuestra libertad, de nuestro crecimiento, de nuestra prosperidad, porque la Unión Europea financia a estos bárbaros y abre las puertas a estos fanáticos y a estos bárbaros. Ya sabéis que yo, lo he dicho abiertamente, es decir, yo prohibiría toda representación del Islam en Europa. Y eso implica ni mezquitas, ni oratorios, ni velos, ni burkas, ni hijabs, ni niqabs, ni el Islam en la educación, ni absolutamente nada. Nada. Europa es cristiana, fundamentada en la civilización cristiana, en Grecia, en Roma y en el Sacro Imperio Romano Germánico. Punto. Lo entendieron muy bien nuestros antepasados con las cruzadas, lo entendieron muy bien los reyes católicos con la toma de Granada en 1492, etcétera, etcétera, y con toda la reconquista que se inicia en el siglo IX. Es absolutamente incompatible con nuestro amor de vida, con el respeto a los demás, con la defensa de las libertades, con la defensa de valores occidentales, con la defensa de la vida, con la defensa de la prosperidad. Yo lo digo abiertamente, es que no pasa nada. Yo, por supuesto, que prohibiría cualquier expresión en territorio europeo. Os quedáis en vuestros países y hacéis vuestras cosas, por supuesto. Pero no aquí en Europa. Por supuesto que no. Por supuesto que no. Televisión Española mintiendo. La Unión Europea mintiendo. El gobierno de Pedro Sánchez no dice nada ante la masacre perpetrada por los radicales, criminales en Siria contra los cristianos. La religión más perseguida del mundo en esas dictaduras islámicas, islamistas, de África, de Oriente Medio. Bueno, pues la Unión Europea abre las puertas a los bárbaros y están entre nosotros. Entre nosotros. Y como digo, ese silencio cómplice y mentiroso y falsario de la Unión Europea. Que no olvidéis, es la mayor enemiga de nuestra prosperidad, de nuestra libertad, de nuestro crecimiento. Hasta luego.